cómo es la literatura coreana que nos llega traducida al español. Hola, mi nombre es Glady, sin S, y me encanta hablar de literatura asiática. Creo que de Asia Oriental la literatura coreana es la que está despuntando más últimamente. En los últimos años nos han llegado muchísimos libros de literatura contemporánea, sobre todo. Es verdad que hay algunas editoriales que se encargan también de traernos los clásicos, pero no sé, yo estoy muy metida en la literatura contemporánea y me encanta ver cómo libros que se han publicado en el idioma original hace como 2, 3 años, 4 o 5, nos llegan muy pronto al español. Y además con una traducción directa, eso es lo que más me gusta. También es verdad que hay instituciones que trabajan mucho para que llegue la literatura coreana a muchos idiomas, como es el Instituto de Traducción de Literatura Coreana. De hecho, de esa institución os hablé en este vídeo de aquí, en el que os decía cómo leer de forma gratuita algunos libros de literatura asiática. Hoy os voy a recomendar 10 libros que son casi todos, bueno, son todos de literatura contemporánea y se han ganado un sitio en mi estantería asiática. Viendo la selección que he hecho yo, creo que podría decir que la literatura coreana que nos llega al español es una literatura muy actual, que conecta muy bien con los problemas de la sociedad surcoreana actual. Y me parece que tratan temas muy sociales, cosa que a mí me encanta. Así que vamos a empezar con el primer libro. Se trata de Quién sabe si mañana seguiremos aquí, del autor Kim Jong-ha. Este libro está traducido por Seong Cho Lim y editado por Temas de Hoy. ¿Y de qué trata? Quién sabe si mañana seguiremos aquí habla de un hombre que ya es mayor y escribe su diario. Entonces nos encontramos con eso, un diario de un señor mayor, y la peculiaridad es que este señor, antes de jubilarse, fue un asesino. Justo en ese momento, en el momento en el que escribe, hay una serie de asesinatos en el barrio en el que vive y además, coincidentemente, desaparece su hija. Entonces el hombre va plasmando sus pensamientos y bueno, se me olvidó un detalle importante y es que este hombre tiene Alzheimer. Hace 25 años que no mata a nadie, pero ya empiezan a olvidársele las cosas, tiene la mente muy borrosa y eso se refleja muy bien en el libro. Es un libro que recomiendo, que también me han contado, ahora mismo no sabría contarlo muy bien, pero me han dicho que hay una primera parte en la que de verdad cuenta cómo era su vida cuando era un asesino y que solo nos ha llegado en español esta segunda parte. No estoy muy segura, es algo que ahora mismo no sabría decir con exactitud, pero podemos buscarlo. Entonces, si buscáis un thriller, un poquito de novela negra, este puede ser un libro que os puede gustar. De la novela negra saltamos a la ciencia ficción y en este caso os recomiendo un libro que fue de mis favoritos del año pasado y es Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, de Kim Cho-yeop. Este libro también está editado por Temas de Hoy y ha sido traducido por Chu Ha-sun. Son relatos escritos por una mujer que es científica y me parecen maravillosos porque algunos dirían que es ciencia ficción blanda o ciencia ficción social, que es lo que más me gusta a mí, que trata o aborda cuestiones sobre cómo los avances tecnológicos pueden afectar a la vida de las personas. Aquí hay relatos de todo tipo. Hay, por ejemplo, una señora que está esperando en un transbordador espacial. Hay relatos que reflejan un mundo en el que puedes almacenar la memoria de una persona una vez ya fallecido y hablar con esa persona como si fuera de inteligencia artificial y nos plantea problemas como ¿qué pasa con la muerte? No sé, hay relatos de todo tipo, hay muchísimos. Ahora mismo no sabría decir cuál es mi favorito porque tuve muchísimos. De hecho, creo que este mes voy a darle una ojeada y releerlo. Pero es un libro que siempre recomiendo porque no llega casi nada de ciencia ficción coreana. Y de la ciencia ficción ya vamos a saltar a temas que son un poquito más sociales. Estos temas me gustan mucho porque reflejan también la realidad de una sociedad que a lo mejor estamos idealizando mucho por todo lo que nos llegan, por las noticias buenas, culturales, todo ese poder blando que tiene un país como Corea del Sur. Y entonces me encanta ver cómo en la literatura también se reflejan problemas sociales y cómo la gente aborda esos problemas. Entonces los siguientes libros que voy a recomendar tienen un eje en común, que es la maternidad o las relaciones que hay con la madre.
Abordan temas diferentes, pero pueden entrelazarse de alguna forma. Por un lado, voy a hablar de Sobre mi hija, de Kim Hye-jin, y por otro lado, Por favor, cuida de mamá, de Kyung Suk Shin. Estos dos libros a mí me han gustado muchísimo, los dos. Este lo he leído más recientemente, así que lo tengo un poquito más fresco, pero este, que tristemente está descatalogado, también intentaría conseguirlo si estuviera en vuestro lugar. ¿Por qué? Vamos a empezar con este. Sobre mi hija está traducido por Irma Gil Yáñez y Min Seong-yong y está editado por Las Afueras, que es una editorial que se ha convertido en una de mis favoritas, así que echadle un vistazo a su catálogo porque me encanta. La narradora es una señora que ya es mayor, que aún así sigue trabajando y trabaja en una residencia de mayores. Entonces es testigo en primera persona de cómo tratan a los mayores en las residencias de ancianos. Esto es algo que le preocupa y empieza a reflexionar sobre el tiempo que le queda, sobre el futuro que le espera si al final termina en uno de estos sitios. Y a la vez se plantea cómo es la relación con su hija. Tradicionalmente, en los países asiáticos, en la gran mayoría de países asiáticos, se tiene un gran respeto por las personas mayores y es habitual que las personas se encarguen de sus padres y convivan en una misma casa. No sé, supongo que en algunos países más que en otros, evidentemente, pero es algo que he visto de forma muy común en los países asiáticos. Existe esa idea preconcebida de que un hijo debe mantener a su padre, entonces esto genera muchísimos problemas, sobre todo a la hora de la independencia, de que hay distintos modelos familiares en la actualidad y que no tienen por qué darse ese modelo en concreto que tal vez han idealizado algunas personas y que tal vez era el habitual. Y este libro trata un poco sobre ello. La protagonista, además de sus problemas con el tiempo, con la vejez y el futuro, también tiene otro problema. Y es el dilema que le supone enfrentar la situación de su hija que vive con esa chica. Es decir, aborda el tema de la homosexualidad en Corea del Sur y lo hace de una forma muy real. A mí me parece que lo aborda de una forma muy real y de cómo hay una desconexión entre las dos generaciones, entre una madre y una hija. Entonces es inevitable empezar a jugar con ponerte en el lugar de una persona o de otra. También ves cómo actúa su hija, cómo actúa esa chica, pero la madre con la situación que afronta, tanto en el trabajo como en su futuro, planteándose qué va a pasar con ella, también es algo que me conmueve porque el tiempo es inevitable. El tiempo pasa y nos va a llegar a todos. Y la vejez es algo que va a estar ahí y que va a llegar. Plantea cómo estamos tratando a nuestros mayores. Plantea temas de la situación LGTBI en Corea del Sur. Plantea el entendimiento o el desencuentro entre las madres y las hijas. Y es un tema que da para mucho, porque al final se ve en los libros cómo las madres intentan que sus hijas sean un eco de lo que eran ellas o algo como una versión mejorada de sí mismas. Y no es así. Las hijas tienen sus propios sueños, sus propias personalidades, su propia forma de actuar. Llegar a entender la otra parte desde los dos puntos de vista es algo que se refleja muy bien en este libro y que para mí ha sido de lo mejor que leí también el año pasado. De hecho, el 2022 fue mi año de lecturas coreanas porque todo lo que leí coreano, o casi todo, fue de lo mejor de mi año. No sé, tal vez elijo muy bien las lecturas, pero me gustó muchísimo. Así que, recomendado. Por otro lado, tenemos el de Por favor, cuida de mamá. Este libro es un libro que te va a hacer llorar directamente. Trata de una mujer que va a ver a sus hijos a Seúl y que se pierde en el metro. Se pierde en el metro y sus hijos no la encuentran. A raíz de esa búsqueda empiezan a rememorar la historia de su madre, empiezan a intentar encajar las piezas de lo que fue. Te deja destrozadísima este libro. Es un libro que es bastante dramático. Creo que también es necesario para que te haga pensar en cómo es la relación con tu familia y tal vez te des cuenta de que todavía estás a tiempo de arreglarlo.
si quieres. El problema es que este libro está descatalogado, no sé si lo van a volver a editar en algún momento de la historia, pero si puedes conseguirlo de alguna manera o leerlo de la biblioteca, te recomendaría que lo hicieras porque merece la pena. Y de las madres vamos a la paternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hablaros de Corre, papá, corre. Este es el libro. Con este libro empecé la literatura coreana. Este libro está traducido por Mihwa Yo-jong y Estefanía Robles Serrano y editado por Godal Editions. Como ya he dicho, son relatos y el nexo de todos esos relatos es la figura paterna, o mejor dicho, la figura del padre ausente. Me parece también, a pesar de que fue el primer libro que leí, me parece muy actual porque habla de las consecuencias, de qué pasa cuando falta ese padre, qué pasa cuando la relación con tu padre es mala y no existe tal relación, simplemente son dos personas en silencio en un salón comiendo mandarinas. Resulta muy interesante porque hay relatos de todo tipo. En otros relatos a lo mejor habla de la crisis económica que sufrió Corea del Sur, o también hay otros relatos con un punto un poquito más oscuro o más de... no thriller, pero sí más psicológico, ¿no? A mí personalmente este libro me gustó bastante, le guardo mucho cariño porque fue el primero de literatura coreana y además, este año, este 2023, ha llegado otro libro que todavía no he leído de esta misma autora, de Kim Ae-ran, que es Afuera es verano. Y de hecho ese está traducido por Álvaro Trigo, pero también editado por Godal Editions. Tengo muchísimas ganas de leerlo porque es una autora que me gustó muchísimo y creo que habla de temas bastante actuales porque en Afuera es verano habla de una tragedia que sucedió en Corea del Sur. Tal vez lo recuerden algunas personas, pero en 2014 se hundió un ferry con un montón de alumnos y profesores. Entonces estos cuentos de Afuera es verano van sobre el duelo, sobre todo lo que supuso esa tragedia. Además he visto reseñas en las que dicen que Afuera es verano es muy diferente en cuanto al estilo que todo lo escrito anteriormente. Me gustaría ver cómo es la evolución de esta autora, cómo es la evolución a la hora de escribir por un suceso como este que afecta a la raíz de toda una sociedad. Otro libro que creo que deberíais leer y que os recomiendo encarecidamente que leáis es El guardia, el poeta y el prisionero de Lee Jung-myung. Este libro está traducido por Gemma Ramírez y editado por Grijalbo y también está descatalogado. No sé qué pasa con los libros coreanos, sobre todo con los muy buenos que están descatalogados. ¿De qué va este libro? Pues este libro se ambienta en una cárcel de Japón en 1944. En esa cárcel hay un montón de presos coreanos que normalmente son prisioneros de guerra, activistas, y bueno, en esa cárcel muere asesinado uno de los carceleros. Y entonces le encargan a un guardia que es más joven que investigue esos hechos y que descubra qué es lo que ha pasado. Es una historia que en un principio parece un thriller, hay una investigación, un poquito policíaco, ¿no? Pero tiene mucho más, tiene muchísima poesía dentro, tiene muchísimo sentimiento. Es una novela que me conmovió, que leí como hace un año, más o menos, y me conmovió enormemente. Y de hecho, ese libro me inspiró para leer poesía. Se menciona también algún libro de poesía y gracias a ese libro quise investigar más sobre la poesía coreana. Como ya os digo, es un libro que también está descatalogado, que si queréis conseguirlo tendrá que ser a través de bibliotecas. Creo que en la biblioteca del LTI no está, pero intentad buscarlo porque este merece muchísimo la pena, es un libro que conmueve muchísimo, también es bastante dramático y bueno, se nota que me gustan los libros dramáticos, pero es que me parecen buenísimos esos libros que te hacen sentir, que te hacen reflexionar sobre temas que a lo mejor ni se te habían pasado por la cabeza. Y eso es lo que me pasa con la literatura coreana, que me descubre cosas que ni me podía haber imaginado que existieran, sucesos que pasaron y que de repente te das cuenta y te preguntas ¿cómo no he podido saber esto hasta ahora? Eso es lo que me gusta de la literatura coreana y hay que darle una oportunidad. Nos quedan 4 libros y ahora vamos a hablar un poquito de la diáspora. Estos 2 libros los he mencionado ya en otros vídeos, como por ejemplo libros especiales para mí o incluso novedades del 2023. Y el primero de ellos es Pachinko, diáspora coreana.
escrito por Min-Chin Lee y traducido por Eva González Rosales. Está editado por Quaterny y es imprescindible. ¿Por qué? ¿Por qué es imprescindible este libro? Este libro habla de Sunya, que es una mujer que la empezamos a conocer desde niña, empezamos a conocer creo que a sus padres, o sea, creo que aborda 4 generaciones, unas más que otras, claro. Empieza en Corea del Sur, pero también habla de otros lugares como puede ser Japón, de cómo los coreanos fueron tratados en Japón y de cómo fueron considerados una clase distinta de ciudadanos. Es un libro que además se puede leer bien en lectura conjunta. Yo lo hice también en el marzo asiático del 2022. También además hay una serie que no aborda todavía lo que es todo el libro, que es bastante gordote, pero merece muchísimo la pena. ¿Es mejor la serie que el libro? Bueno, creo que la serie también es buena, tratan algunas cosas de forma diferentes, pero si quieres saber cómo fueron las relaciones entre Corea y Japón, de cómo influyeron estas relaciones en los propios ciudadanos, este libro es muy bueno. Este libro también te sirve para abordar temas como la coreanidad, de qué es ser coreano y de cómo la diáspora coreana tiene ciertos rasgos de cómo la diáspora en general puede rechazar sus orígenes o atraerlos en cualquier caso, y habla también del racismo que sufren las personas asiáticas, las personas coreanas en Japón, que muchas personas dirían que no hay racismo en estas sociedades. Aquí se ve, y creo que es un libro totalmente imprescindible. El otro libro de la diáspora que quería comentar es Lágrimas en H. Mart de Michelle Zauner. De ese libro he hablado también mucho en novedades de marzo del 2023 y tenéis que leerlo porque es un libro estupendo que habla sobre la comida coreana, sobre la música, sobre el duelo, sobre la pérdida de una madre, sobre las relaciones madre-hija también, sobre qué es ser coreana en Estados Unidos o qué supone ser mestiza en un país como Estados Unidos. Es un libro que habla de muchísimas cosas que siempre recomiendo. Es un libro para sufrir un poquito también. No se lo recomiendo a todo el mundo porque trata temas muy delicados como es el duelo y con esos temas es mejor estar en el ánimo adecuado para leer y para no empatizar, porque con una autobiografía como esta es muy fácil empatizar, pero para que no nos afecte tanto, porque son temas muy personales. En general veo que todos estos libros que he seleccionado tienen unos tintes algo trágicos, pero creo que también eso hace que refleje muy bien cuál es la situación actual de Corea del Sur. No digo que sea trágica la situación, evidentemente, pero como en todos los países hay problemas que se tienen que abordar de alguna forma y la literatura es una manera de aproximarse a estos problemas sociales que pueden abrirnos la mente. No vale solo con quedarnos con lo bueno, con lo que nos gusta la música, con lo que nos gusta la cultura de un país, sino que también tenemos que darnos cuenta de que todos estos países, por mucho que los idealicemos, tienen problemas sociales igual que el nuestro, independientemente de si hablo yo o quien me esté viendo. Entonces también intentemos desechar todos esos prejuicios a través de la literatura para darnos cuenta de que no hay una sociedad perfecta y de que hay muchas cosas que aprender y otras tantas que desaprender. El penúltimo libro que quiero recomendar es ¿Por qué te empeñas en sufrir así?, que tiene como subtítulo Pioneras del feminismo coreano. Está traducido por Sun Me-yoon y son cuentos de 3 autoras que son Kim Myung-sun, Na Hye-seok y Kim Il-yeop, que están consideradas como las primeras feministas de la historia coreana. Me gustó mucho porque hay un prólogo que recomiendo leer después, siempre después, no cometáis el mismo error que yo, porque, no sé, tengo confianza en que los prólogos no van a desvelar spoilers y al final lo hacen, así que los prólogos siempre mejor después. Pero merece la pena, te da muchísimo contexto y además 3 relatos que reflejan la situación de la mujer a lo largo de la historia. Da para reflexionar cuál ha sido el avance, todo lo que queda por recorrer, todo lo que todavía hay que desaprender y es muy bueno. Este libro, se me ha olvidado decirlo, está editado por Hwarang Editorial y es una editorial argentina. Para quienes no conozcáis esta editorial, es una editorial argentina especializada en literatura coreana y que edita cosas buenísimas. En España este se vende a través de ciertos vendedores, así que este lo podéis encontrar fácilmente. Es muy finito,
Vienen 3 relatos de 3 autoras distintas y con su correspondiente contexto. Además, en el último vienen ilustraciones que fueron publicadas en algunas revistas feministas, ¿no? Y a mí me encanta esto porque la historia del feminismo en otros países es muy interesante y deberíamos aprender también de otros feminismos. Así que apuntadlo, ¿por qué te empeñas en sufrir así? Y llegamos a lo último. ¿Qué es lo último que quería recomendaros? Es una autora que todavía no he leído, pero sé que no podía dejar de estar aquí, y me refiero a Han Kang. No he tenido todavía la oportunidad de leerlo, pero tenía ganas de empezar por La vegetariana, que fue el primer libro que se publicó en español por Rata Ediciones, pero creo que voy a empezar por Blanco. Porque, no sé, me han hablado muy bien de él, me han dicho que está lleno de una prosa poética preciosa y siento que debería empezar por este. No lo sé, es el palpito que me da y me dejo llevar por las intuiciones. Hubo un vídeo en el que os contaba, en este de aquí, si mal no recuerdo, que decía que hay algo raro con las ediciones en español porque están desapareciendo, cada vez hay menos ejemplares disponibles y es muy raro. Pero si, por ejemplo, leéis en inglés, tenéis el nuevo libro que ha sacado, que es Greek Lessons, disponible en la biblioteca del Instituto de Traducción de Literatura Coreana. Entonces, yo ya lo tengo en reserva, pone que tengo que esperar como meses para leerlo en inglés, pero mientras puedo ir leyendo el resto. Sé que además es un libro que no podía faltar en esta lista. De esta lista es el único que no me he leído, pero me parece también imprescindible. Es una autora muy querida por todos y creo que también tenía que tener un lugar en esta lista de 10 libros coreanos recomendados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estas recomendaciones te hayan gustado, te hayan servido para encontrar nuevas lecturas, para ver lo que hay de literatura coreana, que seguramente no te esperabas que había tanto, ni de temas tan diversos, ni tantos géneros. Así que si al final alguno de estos libros forma parte de tus próximas lecturas, dímelo en comentarios, dale like a este vídeo y si te interesa la literatura asiática, suscríbete a mi canal y sígueme en el resto de mis redes sociales. Como siempre, quería agradecer vuestro apoyo por acompañarme en este camino en YouTube, en mi Instagram y, no sé, agradecer nunca está de más. Así que gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!